vimos anteriormente, la sección de listas es aquella en donde nosotros podemos ingresar nuestras diferentes bases de datos, ¿cierto? Cada quien tiene una base de datos y lo ideal es que nosotros metamos a nuestros usuarios ahí. ¿Por qué? Si bien es cierto que al ingresar nuestras bases de datos aquí, vamos a incrementar nuestro número de usuarios que vamos a tener aquí, lo que sí es cierto es que es mucho más fácil fidelizar a un paciente que ya llegó, ¿cierto?, que conseguir a un paciente nuevo. Es decir, es mucho más costoso como tal conseguirse un nuevo paciente, un nuevo cliente con respecto a la gente que nosotros ya tenemos dentro de nuestras bases de datos. En ese sentido, lo que nosotros podemos hacer es añadir una lista o añadir una base de datos acá. Ahora, antes de hacerlo, ¿cierto?, es muy importante tener en cuenta cómo están estructuradas las bases de datos. En este caso, aquí tengo una base de datos ejemplo que es precisamente esta de acá. Una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando tenemos estructuradas estas bases de datos como tal es que en la medida en que nosotros sepamos cómo se deben guardar, pues va a ser mucho más fácil subirlos. ¿Por qué? Porque tú cuando lo tienes en Excel no puedes subirlo necesariamente, lo cual implica que tú debas guardar esto como un archivo CSV que es separado por comas. Para hacerlo, tú haces clic en guardar como y tan pronto le des clic en guardar como, te va a salir la posibilidad de guardarlo como un libro de Excel, que eso es lo que normalmente sale, o también puedes guardarlo específicamente como el formato que no lo piden, que es en CSV, que es específicamente este que sale aquí de .csv. Para saber cuál es el correcto de todos, simplemente busca uno que tenga .csv como este de acá. Le das clic, pones guardar e invariablemente lo que va a decir es que cuando se guarda en .csv significa que solo coge una de estas pestañas, no puede cogerlas todas. Al final solo se queda con una pestaña de la cual nosotros vayamos a guardar, entonces le damos clic en aceptar, asumiendo que este haya sido el caso en donde guardamos específicamente esta sección de acá. Entonces, cuando nosotros vayamos a agregar esto, uno puede poner aquí base de datos prueba, que es precisamente la que tenemos acá, y aquí ponemos alguna URL específicamente en este caso. Entonces a mí me gusta poner el nombre del dominio, es decir, de nuestra página web ahí, ¿cierto? Simplemente es información para que la tenga presente ActiveCampaign, y uno pone aquí porque están ellos. Entonces esta es una base de datos de prueba. Igual ninguno de estos usuarios va a ver esta información, pero ActiveCampaign la necesita para que nosotros podamos ingresarla ahí. Tan pronto le damos clic en agregar, nos van a pedir exactamente qué diferentes datos queremos agregar aquí. Y en esta sección nosotros podemos poner en importar suscritos, es decir, queremos agregar ahí las diferentes bases de datos. En el momento en el que ponemos esto, simplemente importamos desde un archivo precisamente en el documento que acabamos de guardar como CSV, que es el que te puedes dar cuenta que sale ahí. Entonces, en descarga tengo este en .csv y en el momento en el que lo pongo ya se va a empezar a procesar su importación. Por eso es muy importante que lo guardemos en el formato correcto, porque si no, no nos va a entender. Y aquí precisamente nos van a ofrecer la información que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos. Yo aquí tengo que poner el nombre correcto para cada uno. Entonces, pues first name va a ser el primer nombre, last name, texto, este sería la dirección del correo electrónico, ¿cierto? Aunque aquí nos está leyendo otro. Yo aquí podría tener el teléfono, ciudad, podría ponerlo en dirección de IP, ¿cierto? Es decir, yo podría empezar a agregar toda esta información aquí para saber precisamente toda esta data. Ahora digamos que hay un campo que no está ahí y yo lo quiero agregar. Pues para mí es muy sencillo porque yo puedo crear este dato aquí. ¿Cómo? Pongo agregar nuevo campo, ¿cierto? Y como tal pondría en este caso entrada de texto y pondría cuál es su negocio. Entonces en este caso aquí pues aplica muy bien porque yo tengo el nombre del negocio y aquí pongo negocio. Si pongo fuente pues agrego otro campo y demás. Todo esto depende específicamente de qué es lo que nosotros queramos hacer y demás. Si yo quisiera agregar la fecha, pues simplemente llego y agrego un nuevo campo y en este nuevo campo agregaría en este caso una fecha.
y pondría aquí fecha. Todo esto es para que lo tengamos presente, que cuando nosotros insertamos nuestras bases de datos podemos meterlas específicamente acá. Una cosa a tener en cuenta es que si se tratan directamente de pacientes, por la forma en la que está hecho ActiveCampaign, es mucho más recomendable que nosotros guardemos esto acá. Finalmente, a mí me gusta aquí agregarle una etiqueta que los defina a ellos. En este caso, ¿cierto? Pues estamos hablando de clientes como tal. Yo le pondría la etiqueta que sea en este caso de paciente, para que de alguna manera ya tengamos claros que todas las personas que están dentro de esta base de datos tienen la etiqueta de pacientes. ¿Por qué es importante ponerle esta etiqueta? ActiveCampaign como tal funciona mejor a partir de etiquetas antes que listas, es decir, que bases de datos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta por los diferentes tipos de segmentaciones que hacemos. Entonces, otra cosa importante tener en cuenta por lo que vimos anteriormente cuando estamos en la sección de contactos, es que si tú no metes bien la etiqueta aquí y tú pones pacientes, lo que va a ocurrir es que ActiveCampaign como tal va a tener una nomenclatura distinta para paciente y otra para pacientes, y cuando vayamos a construir automatizaciones, pues dependiendo de cómo nosotros los hayamos catalogado o etiquetado, mejor dicho, pues algunos van a recibir cierta información y otros no. En ese sentido es muy importante que siempre marquemos muy bien las etiquetas, razón por la cual aquí pongo paciente tal cual como me sale aquí, le doy clic e importo esta base de datos aquí. Como tal, estas importaciones son relativamente rápidas y no quitan mucho de nuestro tiempo, razón por la cual pues si nosotros esperamos a que ingresen estos datos, por lo general se va a hacer relativamente rápido. En este momento ya puedes ver que tenemos nuestra lista importada. ¿Cómo saberlo? Cuando ingresamos en listas, aquí específicamente podemos ver que los contactos que ingresamos anteriormente ya están aquí y se ven reflejados en ActiveCampaign. Prueba de ello es que están acá específicamente. Unas últimas cosas por incluir acá y por tener en cuenta. Cuando estamos hablando de listas, como vimos, uno puede hablar de diferentes campos que le agrega a estos, ¿cierto? Hablando específicamente de las diferentes automatizaciones que uno puede hacer, cada vez nosotros podemos tener diferentes campos específicamente acá. Como te das cuenta, aquí tenemos la fecha y el negocio, que fueron los que agregamos anteriormente. Sin embargo, si yo quisiera agregar diferentes campos, por ejemplo, si yo tuviera número de alineadores según Invisalign, o tuviera otra información que es importante para mí, pues yo podría agregarle ahí añadiendo un campo. De igual manera, así como yo puedo añadir un campo ahí, yo puedo quitar un campo, ¿cierto? Entonces en este caso podría poner número de alineadores, ¿cierto? Y podría poner datos generales y pondría que es una entrada de texto, para que cada vez que uno vaya a agregar un diferente alineador, uno sepa que esta información va a estar aquí. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que todos estos campos que tenemos aquí se van a ver reflejados específicamente en la sección de contactos, es decir, cuando nosotros ingresamos al usuario de cada persona ahí, y yo le doy clic aquí en Rebeca Alvarado, yo puedo específicamente estos campos aquí, como se ven reflejados, ya que tiene la fecha, el negocio y los números de alineadores, los cuales pudimos agregar desde el otro lado. Entonces, si nosotros quisiéramos quitar estos campos, la mejor forma para hacerlo es ingresando directamente a la sección de listas, y en dicha sección lo que haríamos es que precisamente ingresamos a esta nueva sección de administrar campos, y ahí podemos eliminar o agregar un nuevo campo. Para este caso y este ejemplo en específico voy a eliminar nuevamente el número de alineadores, voy a eliminar este campo, voy a darle clic en estos tres y voy a aceptarlo de forma tal que esto no se va a ver reflejado en todos los usuarios que vamos a utilizar. Porque lo que ocurre es que en el momento en el que nosotros agregamos un campo, esto se ve reflejado en el resto de contactos que nosotros tenemos. Razón por la cual es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y consideremos si vale la pena o no agregar dicho campo.